Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, los versos desde el 36 hasta el 42. Y dice así la palabra de Dios: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, lo enviaron, dice que le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodeaban las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviendo al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un Simón, o de cierto Simón curtidor. Muy bien, Dios ha seleccionado esta palabra, esta porción, este pasaje de la Escritura, para sustraer el mensaje que quiere sembrar en nuestros corazones. Así que vamos a estar atentos, solícitos, para que Dios pueda hacer efectivo su trabajo en nuestras vidas. Cada semana el Señor nos trae una comida variada. Él selecciona de acuerdo a lo que necesitamos, si es vitamina o si es proteína, un mineral. Bueno, él sabe seleccionar. Hoy yo mismo estoy asombrado de la palabra que Dios va a traer a nosotros. Y digo asombrado porque hace tiempo no hablamos de esto. Y hasta, bueno, estuve con el Señor, preguntando al Señor acerca de este mensaje. Porque, bueno, que quizás para vergüenza de nosotros, ¿no? Hace tiempo no hablamos de esto. Y es algo que en la iglesia primitiva era tan importante, tan vital. Quizás una de las encomiendas más sagradas, más urgentes que se les dio a los apóstoles fue esta de la cual hablaremos hoy. Pero hemos olvidado algo muy importante y Dios quiere hacerlo recordar en el día de hoy. Así que vamos a estar muy, muy atentos. El Señor me hizo ver algo aquí en este pasaje de la Escritura, y algo que no hemos escuchado nunca, porque Dios me hizo ver algo que nadie que vaya a hacer hermenéutica va a aplicar de esa manera. Por eso digo que quizás no he escuchado esto. Es algo del Espíritu, pero Dios usa la palabra es multiforme, y el Señor sabe cómo aplica la palabra a nuestra vida. Dios me hizo ver aquí que esta mujer que murió, Dorcas, es un tipo de la iglesia, es un tipo de una
de una iglesia, de un tipo de iglesia. Y yo quisiera estudiar algunas cosas acerca de esto, cosas que coinciden con otras porciones de la Escritura. Primeramente, la palabra Dorcas o la palabra Tabita significa gacela. Diga gacela. Muy bien. La Biblia habla mucho acerca de la gacela. Y yo quisiera que estudiemos un poquito acerca de lo que la Biblia dice. De hecho, ustedes saben que es muy común en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Dios se compare con un esposo y que a su pueblo lo compare con una mujer y compare la relación entre él y su pueblo. En el caso de Israel, Dios se le llamó también a Israel la amada, la trató como una mujer usando la metáfora. Y también el Señor en el Nuevo Testamento considera a la iglesia como su amada también, la esposa del Cordero. Así que él también en el libro de Cantar de los Cantares habla de la preciosa gacela. Y vamos a leer algunas cosas porque hay ciertas características de la gacela que tienen mucho que ver con esto que dice acá, con esta comparación de la iglesia. Y vamos a ver, yo quiero que ustedes busquen conmigo en el libro de Proverbios. Póngale el marcador a la Biblia, por favor, que vamos a venir a estudiar el pasaje. Solamente que quiero estudiar con ustedes antes de aplicar la palabra. Vengan conmigo a Proverbios capítulo 5. Proverbios está después del libro de los Salmos. Y el libro de los Salmos está más o menos en el centro de la Biblia. Y para aquellos que comienzan a relacionarse con el libro de Dios. Proverbios capítulo 5, ya dije que Proverbios queda después de los Salmos. Y los Salmos están ubicados más o menos en el centro de la Biblia. Muy bien, libro de Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5. Muy bien. Comencemos con el 15, del 15 en adelante. Fíjense que aquí está comparando, ustedes verán, está hablando de ser fiel a la mujer del pacto. Dice el 15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Está hablando aquí a los maridos, a los hombres, de que no miren a otras mujeres, sino que beban de su propia cisterna, o sea, de su mujer. Dice, se derramarán sus fuentes por las calles y sus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo, no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y preciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Un llamado a la fidelidad en el matrimonio, a no beber aguas de otras cisternas, de otras fuentes, sino a recrearse con los besos de la amada. Y aquí la llama preciosa gacela. ¿Cómo? ¿Preciosa qué? Gacela. Compara la mujer del pacto con una preciosa gacela. Así que Dorcas, Tabita, es la preciosa gacela de Jesucristo, el amado, el que no tiene otra, el fiel, el que como dijo Pablo, yo lo desposé a ustedes con Cristo, con un solo marido. Cristo tiene una sola amada, la preciosa gacela. Él no va a otro pueblo, sino a su pueblo. Amén. Él es el fiel. Vamos a seguir. Muy bien. Vamos a otra vez. Vengan conmigo. Déjame ver si ya que estamos. No, vamos a Cantar de los Cantares. Vamos en el orden. Cantar de los Cantares es el libro que está después de Eclesiastés. Después de Proverbios viene Eclesiastés. Y después viene Cantar de los Cantares. Capítulo 4. Cantar de los Cantares, capítulo 4. Ustedes saben que la iglesia siempre ha interpretado este libro de Cantar de los Cantares como
Es la relación entre Cristo y la iglesia. Los amores entre el Señor Jesús y su iglesia. En el caso antiguo, Israel. Aunque Salomón estaba escribiendo simplemente un libro hablando de esos amores, pero los intérpretes por los siglos han visto esto como una analogía en la relación entre Cristo y la iglesia. Muy bien. Así que vamos, para entender, comenzar al versículo 1. Cantar de los Cantares, capítulo 1. Dice: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. El 2, estoy leyendo en Cantar de los Cantares 4:2. Sus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada detrás de su velo. Tu cuello como la torre de David, edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Escuchan ahora: tus pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. Una vez más aquí, compara los pechos de la amada como los pechos de las gacelas. Una vez más, una comparación de la gacela con una mujer, en este caso, aplicándolo a la iglesia, en Cantar de los Cantares. Vengan conmigo al capítulo 7. Capítulo 7. De ahí, de Cantar de los Cantares. Comencemos con el versículo 1. Está describiendo a la amada. Vean ustedes con una descripción de la hermosura de la amada. Y está hablando al amado, describiendo a la amada. Cristo describiendo a su iglesia. Quizás está hablando de sus pechos como pechos suaves y juveniles, que es lo que algunos intérpretes ven en la comparación con la gacela. Pechos jóvenes y suaves. ¿Saben ustedes lo que es una gacela? Ese mamífero muy parecido a una cabra. Para que tengan una idea, lo han visto que sean documentales, por aquí no abundan muchos de estos, ¿no? El 7. Cuán hermosos son tus pies, dice, en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo, cercado de lirios. Escuchen ahora: tus dos pechos como gemelos de gacela. Otra vez compara los pechos de la amada como los gemelos de la gacela. Así que es muy persistente la escritura en esta comparación. También la Biblia dice algunas cosas acerca de la gacela. Vengamos a Proverbios capítulo 5 otra vez. Denle para atrás. Vamos a Proverbios capítulo 6, perdón. Perdonen que lea estos textos, pero si voy a hacer una comparación, no quiero ser arbitrario, no quiero violentar la escritura haciendo una aplicación absurda, sino que lo quiero basar en la palabra de Dios, ¿no? Así que ese nombre Dorcas, por algo le pusieron Dorcas. Tabita, que significa gacela, por algo le pusieron ese nombre. No es sorpresa para nosotros que los nombres son proféticos. La mayoría de las veces en la Biblia expresan el carácter de una persona, expresan el propósito de Dios con una persona, a veces el destino de una persona, las circunstancias en que nació y qué va a hacer esa persona en su vida. Eso es muy común en la escritura. Así que yo no creo que una casualidad la narración de esta mujer en la Biblia y que se llame Dorcas o Tabita. Ustedes verán. Proverbios capítulo 6. ¿Ya lo tienen?
Dice el versículo 5. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Escápate como gacela de la mano del cazador. Porque la gacela es un animal muy rápido, diga rápido, muy veloz. Inclusive la Biblia describe a ciertos valientes del ejército de David que eran ágiles como las gacelas en las montañas. La Biblia dice: te daré pies de gacelas. Esos animalitos corren mucho. Son muy codiciados por los leones y las fieras para comérselo, para que su carne sabe muy bueno. Y corren. No es como las ovejas, que cuando vienen las fieras, las ovejas en vez de correr, lo que hace es que se agachan, como diciendo: aquí estoy, cómeme. Se turban, son torpes. Pero estas gacelas no son así. Las gacelas corren y mucho, mueven esas patitas, pero bien rápido, especialmente por las montañas. Son expertas subiendo los montes. Y aquí dice que como las gacelas escapan de los lazos del cazador. Los cazadores ponían trampas a las aves y a los mamíferos también. Y ponían trampas para prender o agarrar a las gacelas, para cazar a las gacelas. Pero eran muy ágiles, se daban cuenta rápido de la trampa y corrían, al instante estaban lejos. Así que las gacelas tenían estas características, que eran veloces, que eran rápidas, que escapaban de las trampas, de los lazos. Y estoy mencionando estas características porque hay algo en el mensaje de esta mujer Dorcas que más adelante vamos a aplicar. ¿Cómo era esa gacela, esa Dorcas, esa gacela? Muy bien, entonces yo quiero que ustedes vengan al libro de los Hechos otra vez. Ya sabemos, vimos la aplicación de que en el Antiguo Testamento compara la amada del Señor con una gacela. Así que no estoy inventando aquí diciendo, bueno, Dorcas representa a la iglesia, sí. Estoy viendo que en el nombre hay un propósito, que la Biblia, la gacela, la compara con la iglesia, sus pechos, la compara con una mujer también, con el marido, lo insta a permanecer fiel a su preciosa gacela. Así que hay una aplicación bíblica, hay una razón bíblica para hacer esta comparación. Ahora vengamos al mensaje de Dorcas, que fue lo que el Señor me hizo mirar aquí. Dice aquí, versículo 36, otra vez, 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. A ser discípula puede también representar a la iglesia, porque representa a una discípula. Diga: yo soy un discípulo y yo soy parte del cuerpo que es la iglesia. Yo, sin tener que decir iglesia, puedo aplicar a Dorcas, a la vida de ustedes y mía, porque ella era una igual que nosotros, era una creyente, era un miembro del cuerpo de Cristo, era parte del cuerpo, era la iglesia. Y como ella representa un cierto grupo de personas en la iglesia, tiene características de personas en la iglesia que viven de cierta manera. Amén. Aquí dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, o sea, gacel. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Cuál era la característica de Dorcas? ¿Abundaba en qué? Dorcas abundaba en buenas obras. Era rica en buenas obras. Alguien que abunda es alguien rico. Ella era rica en buenas obras y era rica en limosnas. Tenía el don de dar, era generosa. Cuidaba de los pobres, cuidaba de las viudas. Tenía el don de dar. Esa era la característica y representa aquí a la iglesia. La iglesia que ha ideado el Señor Jesucristo. La primera iglesia
La iglesia que nosotros hemos idealizado, que vemos como el testimonio, como el ejemplo, la iglesia llamada primitiva, que aunque era primitiva, vivía la vida nueva. Esa iglesia se caracterizaba también porque era generosa. El espíritu de generosidad, de caridad, como dicen los hermanos católicos. ¿Ah? Ese espíritu de caridad, de generosidad, de espíritu de dar, ese de cuidar de los pobres, de las viudas, de los necesitados, era algo muy común en la primera iglesia. Por ejemplo, pongan el marcador de la Biblia y ven en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. 2, después del 1 y antes del 3. Ya saben dónde que está. Muy bien. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Versículo 42 en adelante. Y perseveraban en la doctrina, o sea, los que se habían convertido, la iglesia, la primera iglesia. Aquí está hablando de los 3,000 que se convirtieron el día del Pentecostés, la primera iglesia. Apenas comenzaba la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Generalmente estos énfasis nosotros los predicamos en la iglesia. Predicamos que hay que perseverar en la fe. Predicamos que hay que tener buena relación con los hermanos. Predicamos que tenemos que participar juntos en los cultos, en la Santa Cena, como en el día de hoy que vamos a tener la Cena del Señor. En las oraciones, que debiéramos de venir al ministerio de intercesión. Y tenemos muchas predicaciones acerca de eso. De la oración, de venir a los servicios, de perseverar en la fe, del compañerismo, la coinonía. La palabra comunión ahí es la palabra coinonía, tener buena coinonía con los hermanos. Eso lo predicamos. El 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eso también lo enfatizamos en demasía, que la iglesia primitiva era una iglesia poderosa en hechos, en portentos, que lo sobrenatural era muy común en aquella iglesia porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y eso es verdad, no quiero restar a eso. El versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Tenían qué cosa? Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Oigan esto. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahí estaba la iglesia, ahí estaba la preciosa gacela de Jesucristo. Con esta característica. Abundaba en buenas obras. Diga ahí. Abundaba en buenas obras. Y aquí, esas buenas obras son, aquí habla específicamente de cuáles, de qué clases de obras eran esas. Obras de amor, de ayuda a los necesitados, de beneficencia, como dicen en otros lugares. Yo quiero decirte que para un judío la heredad era algo muy sagrado, muy santo la heredad para un judío. Casi nadie enfatiza en el libro de los Hechos este hecho. Yo nunca he escuchado a nadie hacer ver que para un judío la heredad era sagrada, muy sagrada. ¿Recuerdan ustedes aquella situación cuando Acab quería comprar la viña a Nabot? ¿Recuerdan ustedes que él se negó y dice, jamás voy yo a vender la herencia que me ha tocado? Los judíos recuperaban su heredad cuando la vendían o la hipotecaban el día del jubileo. Volvía a ellos la propiedad. Era algo muy sagrado. El hecho de que esta iglesia vendiese sus propiedades, su herencia, para darlo, para compartirlo con los necesitados, nos muestra a nosotros cómo excedía el amor en la primera iglesia, en la preciosa gacela de Jesucristo, en la Dorcas de Jesucristo, en la Tabita de Jesucristo, la primera iglesia. Y es el deseo de Dios, mis hermanos, que la iglesia sea la misma siempre.
en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estas personas apenas se habían convertido. Hemos enfatizado que hablaban en lenguas, es verdad. Que hablaban las maravillas de Dios, es verdad. Que en la manifestación del Espíritu el lugar tembló y hubo manifestaciones y hubo portentos, hubo maravillas. Que Dios hacía milagros extraordinarios a través de ellos. Que se convirtieron con un solo sermón 3,000 personas. Enfatizamos que perseveraban en la doctrina. Enfatizamos que tenían buena relación los santos. Pero pocas veces hemos dicho que esa iglesia amaba prácticamente. Su amor no era de palabras. Su amor no era un saludo solamente. Su amor no era una palabra de cariño solamente. Su amor no era un saludo con un ósculo santo simplemente. No solamente había compartimiento de cariño, sino compartimiento de bienes. 3,000 personas se bautizaron. Y cuando se bautizaron, bautizaron sus bolsillos. Amén. Cuando ellas se sumergieron a las aguas para morir en la vida pasada y para entregar sus vidas al Señor Jesucristo, entregaron con sus vidas sus bienes. Yo quiero decirte que los apóstoles no eran manipuladores. Los apóstoles no le sugirieron a nadie aquí que vendieran sus propiedades. Esto no era un requisito para ser miembro de la iglesia. Esto no era ni siquiera una ley que ellos inventaron para tener dinero y llenar el arca de la iglesia. No. Esto brotó del corazón. Porque donde todo aquel que está lleno del Espíritu Santo tiene el corazón de Dios. Y tiene la naturaleza de Dios. Y Dios ama a los pobres. Él hace que su sol salga para justos e injustos. Él no se deja provocar. Dice la palabra en el Salmo 104 que toda la naturaleza busca a Dios. Todos los animales van a Él. Él los alimenta. Él los alimenta. Él cuida de las avecillas. Él cuida de las necesidades. De tal manera que nunca, usted ha leído en el periódico que a un conejo le dio un ataque al corazón por preocupación porque le faltaba el alimento. Nunca dice que había una avecilla tan estresada, tan preocupada, tan nerviosa porque no tenía alimento que estaba en la sala del psiquiatra. Nunca ha visto eso. Las aves salen todas las mañanas cantando y siempre encuentran porque el Padre las alimenta. Él cuida de las aves. Amén. Amén. A veces usted toma su desayuno por la mañana y sale corriendo para su trabajo a tomar el autobús o el tren y de momento resbala y la cantina sale por allá y se le va el sándwich o lo que lleva ahí y brota y el queso vuela por un lado y una rebanada por allá y la otra por allá y el jamón por allá y usted se enoja. Se limpia el vestido, el pantalón y la rodilla y sale corriendo mirando para atrás a la peri. Y ahora yo que solamente tengo $1 para la pizza en la hora del almuerzo. Y usted se enoja y zapatea. ¿Y por qué me pasó a mí? Se siente mal. Y Dios dice, ¿no te das cuenta que ese sándwich lo tengo para unas 50 palomas que vendrán ahorita para acá? Pase por ahí, por el mismo camino cuando regrese, a veces va a encontrar el pan. Mis hermanos, eso no es casualidad. El Señor está desde arriba mirando para alimentar a sus seres queridos, a su creación. La Biblia dice que el que le da al pobre le presta a Jehová. Así lo dice la Biblia. El que le da al pobre le presta a Jehová. Así que cada vez que usted le vaya a dar algo a una persona, diga, Señor, te presto. Y yo te voy a decir una cosa, que los bancos solamente dan un 3 o 4%. Pero el Señor paga, Él hace misericordia a millares. Amén. Él paga con creces.
Amén. Él nos manda a cuidar de los pobres y lo de los necesitados, y nos manda a hacerlo con el mismo espíritu y con la misma motivación que Él lo hace, por amor. Pero el Señor no es injusto para olvidar las obras de amor que se hacen. Él es galardonador de los que le creen. Y el que le da al pobre le presta a Jehová, dice la Biblia. El Señor siempre hizo provisión para los pobres. Él le dijo a Israel: cuando tú entres a la tierra prometida, acuérdate de los pobres y de los extranjeros. Cuando tú hagas tu cosecha, dice Dios, deja los frutos finales. En otras palabras, no recoja todos los frutos. No sea tan tacaño, como dicen en mi país, tan duro. Hacen así ahí en tus países. Cuando alguien es duro, tacaño. No sé por qué dicen así, parece porque el codo es duro, ¿no? Dios decía que dejasen los últimos frutos para cuando vengan los pobres, las viudas de los extranjeros, cuando pasen por ahí, tengan algo que comer. Y dice: cuidado con oprimir a los pobres y olvidarte de ellos, porque si ellos claman a mí, yo me vuelvo contra ti. Dios es el Dios de los pobres, el Dios de las viudas y el Dios de los menesterosos, y nos mandó a cuidar de ellos. Dios manda a la preciosa gacela de Él a cocinar para los pobres, a su amada esposa a cocinar para los pobres, a tejer como Dorcas vestidos para los pobres. Está raro este sermón, ¿no? Yo estoy un poco extrañado. Quizás porque estoy predicando en Nueva York. Sigan leyendo conmigo. El 46. Eso lo sabemos. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Precioso, precioso, pero tan precioso como todo esto era que ningún necesitado había entre ellos, porque vendían todo para que hubiera para todos. Capítulo 4 de los Hechos. Capítulo 4. ¿Ya lo tienen? Capítulo 4. Dice aquí versículo 32 en adelante. ¿Lo tienen? Dice aquí: y la multitud de los que habían creído, esto fue cuando se añadieron los 5,000, era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿En qué? Común. Yo estoy mirando que esto se está cumpliendo aquí, en esta iglesia, porque yo me he dado cuenta que si alguien deja aquí un plato de comida en la cocina, al poquito rato no está. Hasta le tiene que poner un nombre para el pastor. Hay que ponerle un nombre, asignarlo, ¿no? Entran, comen, esto se llevan. Bueno. Bueno, suena chiste, ¿no? Pero así deberá ser entre nosotros. Solamente cuidado que no comience a llevarse a la silla diciendo la necesito en mi casa. Porque necesitamos aquí en el culto, ¿no? No, pero está hablando aquí de dar voluntariamente. Con el corazón. Compartir lo que Dios nos dio. Ese era el espíritu de Dorcas, de la preciosa gacela de Dios. Amén. Esta gacela era rápida. Rápida para suplir las necesidades. Apenas veía la necesidad, corría la gacela. Y bien rápida a suplir esa necesidad. De tal manera que dice la Biblia que ningún necesitado había entre ellos. Ninguno. Lea conmigo.
Seguimos. El 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Noten ustedes que como un sándwich, un emparedado, se mete esa información en el medio. Había poder, había milagros, había maravillas, habían cosas tremendas. Pero la iglesia amaba. La iglesia compartía. La iglesia cuidaba de los necesitados. Tenía conciencia de la necesidad. Veía la necesidad. No era indiferente a la necesidad. Así que no había entre ellos ningún necesitado, versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Ninguna necesidad, ningún necesitado había entre ellos. Esa era la gacela de Jesucristo. Era rápida para suplir las necesidades. ¿Usted ha visto los leones detrás de las presas? ¿Cómo corren? Todos los animales cuando ven comida corren hacia la comida. Pues la gacela es rápida. Aquí la gacelita del Señor, rápida para ver la necesidad y suplir la necesidad. Amén. Fíjense ustedes, en el libro de Gálatas, para no cansarlos con lectura, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo está demostrando que cuando él se convirtió al Señor, el evangelio que él había recibido no lo había recibido a través de los apóstoles. O sea, lo recibió por revelación directa del Padre. Y él está tratando de exponer que cuando él se convirtió, él tuvo que ir a Arabia, a Tarso. Y después de un tiempo, dice, regresé a Jerusalén. Solamente duré 2 semanas. Vi a Pedro, a Jacobo, a Juan. Y me regresé y no volví sino después de un tiempo. Como diciendo, yo no recibí esto de ninguno de ellos. Esto lo recibí por revelación de Jesucristo. Pero dice que él fue donde ellos, donde los apóstoles, esa vez que fue a presentar a ellos las revelaciones que él había recibido del Señor Jesucristo. Y ustedes saben que Pablo dice a los corintios, yo conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, que subió al tercer cielo y escuchó cosas inefables que no han sido reveladas a los hombres. De tal hombre me gloriaré. Pablo está hablando de él. Y está hablando de las revelaciones, cosas inefables, cosas que no han sido reveladas a los hombres. Yo me imagino que cuando Pablo se sentó con los apóstoles, les expuso las revelaciones. Les contó las cosas que había visto allá en la presencia de Dios en el tercer cielo. Ahora, dice Pablo en Gálatas capítulo 2, tienen que buscarlo, dice que cuando ellos escucharon aquello, dice Pablo, me dieron la diestra de compañerismo a mí y a Bernabé. En otras palabras, los apóstoles dijeron a Pablo, esas revelaciones son de Dios. Esas revelaciones vienen del cielo. Dios también se te apareció a ti. Nosotros, cuando escuchamos de tu conversión, teníamos ciertas reservas. Temíamos que tú estabas haciendo un simulacro porque tú eras el perseguidor de la iglesia y aún usando la tortura y haciendo blasfemar a los santos, los obligaba a renunciar al camino. Voluntariamente pediste carta para perseguir a la iglesia. ¿Cómo vamos a creer que te convertiste? Creíamos que era una trampa tuya para apresarnos. Pero ahora que nos cuentas esas cosas, hemos visto que en realidad esas revelaciones son de arriba y Dios ha manifestado la gracia hacia ti, Saulo. ¡Qué gracia grande! Quizás es la gracia que no compartió con nosotros. Anduvimos con el Señor y fue poderoso, pero qué cosas extraordinarias Dios te ha revelado a ti. Y dice Pablo, y nos dieron la diestra de compañerismo. En otras palabras, los apoyaron moralmente. A él y a Bernabé le estaban diciendo, eso es de Dios, estamos con ustedes, sigan adelante, los estimulamos.
Si Dios te llamó como apóstol, tú eres como uno de nosotros. Tú también eres una columna en este edificio espiritual. Y le dieron la diestra, le dieron la aprobación. Y dice Pablo, solamente me pidieron una cosa. Y yo fui muy solícito. En otras palabras, la escuché con atención y la he practicado hasta el día de hoy. Y es que cuide de los pobres. Gálatas capítulo 2. Ahora, yo me pregunto, mis hermanos, yo me imagino, un día yo estaba pensando en eso y me vino algo gracioso. Yo digo, pero me imagino aquel momento que este hombre está contando sus tremendas revelaciones a los apóstoles y ellos dicen, Pablo, eso está tremendo, está extraordinario, Pablo. La verdad que el Señor te elevó mucho, te elevó mucho, te elevó mucho. Pero yo quiero que tú no te quedes allá arriba viendo revelaciones, porque aquí abajo hay gente con hambre y sin vestido y sin pagar la renta, el alquiler. Así que Pablo, fuiste al cielo, viste cosas tremendas allá arriba, pero no te quedes allá arriba como un místico dando vueltas. Baja de ahí, que aquí abajo hay gente con necesidad. Cuida de los pobres, Pablo. Que no se te llene la cabeza de revelaciones. Una tremenda enseñanza. Una tremenda enseñanza. Y yo no creo, mis hermanos, que si los apóstoles le encomendaron lo único que me pidieron. Eso me dice mucho a mí. Que fue lo único que le encomendaron. ¿Cuántas cosas pudieron decir a Pablo? Una lista de cosas. Mira, Pablo, cuida de esto, cuida esto, cuida esto, cuida esto. No, 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 no. Hay una sola cosa que preocupaba. Pablo, tú estás claro en todo. La enseñanza está correcta. La doctrina está correcta. Las revelaciones son de Dios. Tu llamamiento es legítimo. Pero cuida de los pobres, Pablo. En tus viajes, en las iglesias, donde vayas, cuida de los pobres. Y dice Pablo, de lo cual yo fui muy solícito. Pablo pertenecía a la preciosa gacela del Señor. Ven los escritos de Pablo que Pablo recolectaba ofrendas y las llevaba a las iglesias necesitadas. Pablo recolectó una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Suena raro recolectar una ofrenda para los judíos. Primeramente porque los judíos generalmente se caracterizan porque eran ricos y tenían prosperidad por el pacto. Y dice Pablo, si ustedes han recibido de ellos los bienes espirituales, pues entonces sería bueno que compartan los materiales con ellos. ¿Y cómo habla Pablo a los corintios cuando recolectó esa ofrenda? Para los santos, para los necesitados que había en Jerusalén. Había una tremenda hambre en la tierra en tiempo de Claudio. Claudio echó a los judíos que saliesen de Roma, posiblemente. Esa fue la situación. Había hambre por aquellos lugares. Los judíos tuvieron que salir de Roma. No sabe, que hubo una acumulación. No sé qué pasó. Había problemas económicos. No sé. Pero Pablo salió a recolectar ofrendas para los necesitados. Y lo único que le encomendaron fue cuidar de los pobres. Yo fui muy solícito, dice Pablo. Yo quiero que ustedes lean conmigo unos cuantos textos de esto. Pónganle algo ahí a la Biblia y vean conmigo a 2 de Corintios capítulo 9. Rapidito ahí, para que vean cuando Pablo recolectó esa ofrenda. Dice algunas cositas muy importantes allí. Amén. No se preocupe que yo no lo estoy preparando para recolectar una ofrenda. Gloria a Dios que Dios me libró de esos métodos hace muchos años ya, de predicar para conseguir algo después. Eso de que culto pro templo, culto pro qué sé yo qué, eso no existe. El culto es para alabar a Dios, no para recolectar una ofrenda, aunque en el culto se recoge una ofrenda. Y se puede destinar a lo que sea, pero el culto no es para recoger una ofrenda, es para adorar a Dios. Y no se predica para al final doblar el brazo o meterlo en los bolsillos. No. Sí, pero yo estoy creando conciencia por el Espíritu Santo
Y le preguntaba al Señor por qué estoy predicando ese sermón, porque la verdad que yo creo que es la primera vez que en muchos años que hablo de esto. Pero el Espíritu Santo sabe por qué lo está diciendo. Segunda de Corintios capítulo 9, comenzando con el versículo 1. ¿Ya lo tienen? Voy a leer rapidito. Cuando dice, en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, el 2. Segunda de Corintios 9, 2. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que vuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que viniesen conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y que preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad, dice, y no como de exigencia nuestra. ¿Cómo qué? Dice Pablo. Que sea generosidad y no exigencia nuestra. Eso me dice a mí que Pablo no duraba 45 minutos recolectando la ofrenda, como hacen algunos por ahí, para retorcer el brazo y convencer a la gente. No es exigencia. A un pueblo que ama a Dios y se le habla con sinceridad y se le hace ver la necesidad y se administra bien la necesidad y el dinero dado para la necesidad en integridad, ese pueblo siempre va a estar listo para dar a los pobres. Amén. Y me gusta que Pablo no usaba esos métodos. Que sea por amor, dice Pablo. Seguimos. No exigencia, generosidad. El 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Dorcas abundaba en buenas obras. La iglesia debe abundar en buenas obras. Aquí este texto se usa mucho para decir que el que ciega escasamente, el que siembra escasamente va a cosechar escasamente. Y siempre se usa egoístamente el texto, porque siempre se usa mal. Como no somos espirituales, siempre tenemos que usar la carne para persuadir a la gente. Si lo queremos invitar a la iglesia y queremos que siempre asistan a los cultos, siempre tenemos un estímulo, que viene el evangelista fulano, el ungido Perencejo, que no se pierda la bendición, que por acá hay muchos incentivos. Y se usan muchas cosas, muchos tipos de persuasión. Pero la persuasión de Dios es el amor de Cristo. El que no es movido por el amor, que no se mueva, porque solamente el amor de Cristo aprieta y obliga y constriñe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y yo veo que cuando Pablo dice aquí que el que siembra escasamente, escasamente se cosechará, no le está diciendo es porque tú vas a tener de más. No es tanto eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que vas a tener para dar más, y de esa manera tú vas a abundar en buenas obras y serás rico para con Dios. Amén. Amén. Voy a leerlo otra vez. El 6. El que siembra escasamente también escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ahí no dice que tú vas a tener de más. Ese no es el contexto. Dice, no dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hazlo por Dios. Hazlo porque vas a agradar el corazón de Dios, que se alegra cuando tú das a los pobres. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros cada gracia. La gracia es lo que abunda cuando damos, porque la gracia trae gracia, a fin de que teniendo siempre
en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para buena obra. En otras palabras, si siembran en abundancia, van a cegar en abundancia y tendrán más para dar más. Eso es lo que dice ahí. No es que da para meterte más al bolsillo. No dice eso. Vas a tener más para abundar en buenas obras y alegrar el corazón de Dios. Aquí me dice a mí, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí dice que el que le da al pobre, al necesitado, alegre el corazón de Dios, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Amén, 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 amén. Amén. ¿Dónde voy ahora? El 9, porque está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla, al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos dice, en todo, para toda liberalidad. En otras palabras, ¿qué liberalidad? Eso mismo, dar en abundancia, ser generoso. Dios le va a dar y va a dar semilla para que ustedes tengan más y enriquecidos puedan dar con liberalidad, dar más, dar en abundancia. Liberalidad es dar altruistamente, en abundancia, generosamente, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. En otras, miren ustedes, la generosidad, la liberalidad produce acción de gracias. Aquí no dice acción de gracia porque recibo, sino acción de gracia porque estoy dando. Porque sé que la bendición está en dar, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Amén. Esta es la ley espiritual. Dios manda la lluvia, hace que germine la tierra, que haya granos, que haya semillas, que la cementera esté llena, que los graneros también, para que yo abunde en buenas obras, para que yo sea rico, para que yo sea liberal y de con liberalidad. Y eso añade acción de gracias en mi boca. Porque ahora tengo mucho para dar más a los demás. Y me estoy enriqueciendo. Y estoy siendo rico para Dios. Y estoy haciendo tesoros en el cielo. Y estoy agradando al Padre. Y estoy administrando bien la mayordomía. Porque lo que pasa por mi mano es de Dios. Para el propósito de Dios. Y Dios, de la misma manera que me dice a mí que los diezmos de las ofrendas son de Él, me dice que hay parte de la cosecha que son para los pobres. Iglesia, nos hemos olvidado de los pobres. Y hay un grito del Espíritu Santo. Y dice a los que están llenos de poder y de unción y de autoridad. Y a los que Dios ha bendecido en gracia, en poder, en unción, en conocimiento, en revelación. Y en todas las cosas y materialmente. Dice Dios, cuiden de los pobres. Amén. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos dice, en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Para que la administración de este servicio no solamente, dice aquí, suple lo que a los santos falta, sino que también abunde en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Por qué? Porque los santos de Jerusalén, cuando recibieron esa bendición y vieron que Dios proveyó a través de sus hermanos, dice, gracias Padre, gracias por la liberalidad y la generosidad de nuestros hermanos. Se dejaron usar, te creyeron, te amaron, te obedecieron, nos amaron, y por causa de tu espíritu que los convenció, hoy tenemos gracias. Así que acción de gracia para el que recibió para dar, y acción de gracia el que recibió. Porque recibió de parte de los hermanos, da gracias a Dios. Y el cielo se llena de acciones de gracias. Acción de gracias de aquel que recibió, que trabajó, que produjo a través de la bendición de la semilla, de la cosecha. Y da gracias a Dios porque tiene más para dar más. Y por como Dios produce acción de gracias en el que recibió para darle gracias a Dios, porque recibía a través del hermano. Y el cielo se llena de acción de gracias. Y Dios es glorificado cuando damos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo.
Y el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo es nuestro, nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Dale otro aplauso al Señor. Versículo 13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo. Y más los judíos. Los judíos dijeron, me imagino que cuando llegó la ofrenda a Jerusalén, dijeron la verdad de que no lo podemos creer, que los gentiles, que lo teníamos como paganos, como bestias inmundas, como en el caso de Pedro. Ahora vemos que están produciendo, que están practicando el amor y la generosidad. Y por la última parte del 13, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Y termina diciendo, gracias a Dios por su don inefable. Y el mismo Pablo glorifica a Dios por la liberalidad y la generosidad. Iglesia, tú eres la Dorcas de Dios en este siglo. Tú eres la preciosa gacela de Dios. Pablo le dice a los filipenses, oh filipenses, al principio de mi obra, en mi ministerio, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino ustedes. Que eso abunde en bendición. Ahora ven conmigo otra vez a Dorcas, Hechos capítulo 9, porque queremos llegar a algo aquí. Así que Dorcas, la gacela de Dios, es rica en buenas obras y en limosnas. Versículo 37. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Se murió Dorcas. Se murió Dorcas. Se murió Dorcas. Y las viudas lloraban. Y los pobres lloraban. ¿Quién tendrá misericordia ahora de nosotros? Las viudas, ¿quién coserá y tejerá para cubrir nuestra desnudez y abrigarnos en el invierno? Ay, se murió la gacela. Ay, se murió la iglesia generosa. Ay, se murió la iglesia liberal y altruista, se ha muerto. Hay que llorar a Dorcas. Los pobres lloran porque se ha muerto la generosidad en la iglesia. La iglesia lloran los pobres y las viudas porque la iglesia liberal que daba, la iglesia que estaba llena de buenas obras, que abundaba en buenas obras, se ha muerto. ¿No creen ustedes que hay que llorar? Jesús dijo, hablando de los últimos días, que se iba a multiplicar la iniquidad y la maldad, de tal manera que el amor de muchos se va a enfriar. A mí me llamó la atención la palabra enfriar. Y me fui al original, que eso de enfriar. Y yo me di cuenta de dos cosas en este texto. Primeramente, que cuando dice el amor de muchos, en el original no dice mucho, dice el amor de la mayoría. ¿El amor de quiénes? De la mayoría se va a enfriar. Y la palabra que se usa en griego para enfriar significa respirar. Significa soplar, enfriar. Y esa es la palabra suco. El verbo, ese verbo suco, es la misma palabra, viene de la misma palabra que la palabra alma. Suque, suco, que significa aliento de vida. Alma es aliento de vida. Aquí se usa metafóricamente
para hablar del celo y del amor que se ha desvanecido, que se va como la niebla. Y yo veo la idea aquí como una persona está moribunda y se le ve el aliento. Ustedes saben que no hay nadie más frío que un muerto. Yo cometí el error una vez de dar un beso a una hermana que yo quería mucho. Y cuando yo pegué mi boca, mis hermanos, eso es como ir en invierno a una pared en Alaska y ponerle la boca. Cuando yo sentí aquel frío terrible, me acordé de lo frío que es un muerto. Y aquí dice que el amor de muchos se va a enfriar. En otras palabras, yo entiendo que se desvanece, se va el aliento. La respiración se va, se escapa, se esfuma. Y en la mayoría el amor se fue. Se murió Dorcas. A llorar. ¿Quiénes lloran a Dorcas? ¿Quiénes eran? ¿Qué dice ahí? Miren ahí. ¿Quiénes lloran a Dorcas? ¿Quiénes lloran a Dorcas? El Espíritu de Dios me dice que Dorcas representa a la iglesia que ha perdido el amor. La iglesia que se ha muerto, que se está muriendo, se está enfriando el amor, se está desvaneciendo el amor, se está esfumando el amor. Y solamente queda la frialdad, la indiferencia, la apatía. El no me importa. Miren lo que pasó aquí. Sigan conmigo. El 9. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Y después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Hay que clamar a Dios. Señor, no tardes en venir, no tardes en venir. Se muere Dorcas, Señor, se murió Dorcas. Es una emergencia. Al morir Dorcas se mueren las buenas obras. Y la iglesia empobrece. Y no hay acciones de gracias para Dios. Y los pobres claman y lloran porque no hay quien se compadezca de ellos. Ay, iglesia. Dorcas, la gacela, se ha muerto. Clamemos a Dios con gemidos indecibles que venga a resucitarla. Clamemos a Dios: ven pronto, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Ven, Dios, que la iglesia ha perdido una de las piedras preciosas de su vestidura, el amor de Jesucristo, el cual se compadecía de los pobres, el cual nos enseñó a cuidar de los pobres y se lo dio como encomienda a los apóstoles. No tardes en venir. Diga conmigo: no tardes en venir. Hay que clamar. Mi hermana María, en la intercesión, hay que clamarle a Dios que no tarde en venir. Que aquel espíritu de la primera iglesia, comience a resucitar. Especialmente en Estados Unidos, que tenemos para dar. A veces tenemos el armario lleno de ropa y las tiramos en la basura. ¿Cuántas personas no tienen abrigo en la tierra? ¿Cuántas veces se pudre el alimento? Lo botamos. Yo les ruego al Dios del cielo, cuando Él, hace como 18 años atrás, estableció esta congregación, hay una cosa que yo no hablo mucho, pero está aquí en mi mente. Dios me dijo: ustedes no han hecho la obra de llevar el reino de Dios a las naciones hasta que ustedes no cuiden de los pobres. Y a mí no se me ha olvidado. Y Dios me ha dicho: la hora va a llegar donde yo voy a suscitar iglesias
te voy a dar 12 iglesias, Amanecer de la Esperanza. Y esas iglesias van a cuidar de los pobres. Quiero que me haga lugares para ancianos, para mujeres abusadas, para los huérfanos. En Centroamérica, en Suramérica, en el Caribe, en otros lugares, en la India, por allá. Es tiempo de invertir en suplir las necesidades. No andes por allá hablando de las tantas revelaciones. Bájate acá a cuidar de los pobres. Porque mientras tú estás en un éxtasis, viendo visión, hay gente muriendo de hambre. Mis hermanos, Jesús suplía primeramente la necesidad inmediata. Y luego le decía, follow me, sígueme. Él miraba primero la necesidad. Él suplía la necesidad inmediata. Es básico. Es encomienda del Señor. Si de gracia recibisteis, dad de gracia. Los pobres lloran, las viudas se lamentan. Y hablan de las cosas que hacíamos. Pero Dios quiere hablar de las cosas de ahora. La que hace una iglesia resucitada. Aleluya. Siga leyendo conmigo. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. María, intercesores, iglesia del Amanecer de la Esperanza, iglesia de Cristo en las naciones, hay que doblar las rodillas para que Dios resucite a la iglesia generosa y liberal que cuida de los pobres y es rica en buenas obras. Hay que doblar rodillas. Mis hermanos, a Pedro le costó. Yo no digo que Pedro no oró cuando resucitó a Eneas. Pero miren el versículo 32. Entonces, 32, miren. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habían en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. A Eneas no se echó de rodillas: Señor, sana a Eneas. Levántate. Pero a Tabita dobló rodillas. Porque, hermanos, una cosa es sanar a un enfermo, otra cosa es resucitar a un muerto. El enfermo tiene las piernas dobladas, pero se mueve todavía. Pero un muerto no se mueve, no es nada. Y hay que clamar a Dios que no venga parte de su poder, sino todo el poder que da vida a los muertos. Y hay que doblar rodillas para que esa Tabita resucite. Hay que doblar rodillas, hay que pedírselo a Dios. Por amor a las viudas, a los huérfanos que claman día y noche. Hay que orar por el ministerio que Dios nos ha dado de ayuda y servicio, que reparte alimentos para varios miles de personas en este vecindario. Pero yo le estoy rogando a Dios que un día crezca, que haya un edificio lleno de alimentos y que vayamos y recojamos a los desamparados. Y tengamos lugares para ellos. Y no estemos exhibiendo nuestra caridad. Porque no sepa tu derecha lo que hace la izquierda. El amor no es para exhibirlo. El amor es para agradar a Dios. Que Dios nos libre, porque eso es humano. Y nadie está exento de eso. Mira que hizo Pedro. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Volviendo al cuerpo. Posiblemente el volver al cuerpo sea más que acercarse. Quizá Pedro hizo lo mismo que hizo Elías, que se tiró encima a darle boca a boca y mano a mano, posiblemente, para que vuelva la vida. En otras palabras,
Sudó Pedro ahí delante de Dios. Hay que pagar un precio para que Dios resucite esa iglesia. Porque mis hermanos, les voy a decir una cosa. Les voy a decir una cosa. Lo más terrible es mover a una persona indiferente. Trate de lograr algo con un indiferente que no siente necesidades. Tú hablas muy bonito. La verdad que cuando tú hablas a mí se me suben los pelos. Siento la piel se me pone de gallina, pero no pasa nada. Es que yo no siento eso. El que da vida es Dios. El que pone un corazón nuevo es Dios. El que te mueve a misericordia es Dios. El que pone necesidad de suplir necesidades es Dios. Y cuando eso sucede en ti, entonces tú has resucitado a la vida de Dorcas, a la vida de las buenas obras. Pídele a Dios que si hay indiferencia en ti se vaya. Si tu amor se ha enfriado tanto que parece un muerto, una nevera. Está bien frío porque se le fue el aliento, se le fue la respiración, que es lo que significa la hora de enfriar. Se fue la respiración, se fue el aliento, se fue el alma. Y lo que queda es un pedazo de hielo. Frío, indiferencia. Donde hay frío no hay calor. Calor es vida. El que está vivo tiene temperatura, pero el muerto no tiene ninguna. No tiene aliento. Usted se pone en la respiración y no nada. Acérquese a un muerto que vea, no respira nada. Le puede hacer la nariz así sin temor que no se va a ahogar. No tiene aliento, se le fue. Hay que resucitar a los muertos. Dice el versículo 11. Y ella dice aquí, dice el 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviendo al cuerpo le dijo: Tabita, Gacela, Gacela de Dios, levántate. Y ella abrió los ojos y a ver a Pedro se incorporó. Abrió los ojos, señal de vida, se levantó. Iglesia, hay que abrir los ojos para ver las necesidades. Así como Jesús vio los campos listos para la siega, hay una iglesia que ve las necesidades. Hay una iglesia que pasa por el lado y después dice: ¿viste lo que yo vi? No, el hermano tiene los zapatos rotos. ¿Y cómo tú sabes? Es que yo estaba detrás y cuando caminó hizo así, yo vi un hoyo aquí. Oye, pero ¿qué vista tú tienes? Es que cuando hay amor, el amor todo lo ve. Hay personas que son muy ligeras para decir: Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Yo le voy a creer el día que me digan: Dios me dice que venda mi carro y que le dé la mitad al hermano. Ahí sí te habló Dios. Ay. Ahí te creo inmediatamente. Ahí sí es verdad. Nunca te voy a decir: no, Dios no te habló. Pero que Dios le diga a alguien: prívate de lo que te gusta. Ahí esa es la señal de que Dios habló. Así que si oye la voz de Dios que te está diciendo: comparte. Pero Señor, si tenés ese dinerito para un auto, un carro, sí, compártelo al hermano que no tiene para el alquiler. Ese Dios que te está hablando. Sin duda, eso no hay que ponerlo en prueba. Es más, ahí no discierna tú si es Dios o no es Dios. Porque el diablo no te va a decir que haga eso. Jamás en la vida. Amén. Cuando alguien dice: hermano, Dios me dijo que le traiga esos $100. Hermano, le habló Dios, porque yo lo necesito. ¿Cuántos saben que Dios habla hoy también? Lo primero que hace la iglesia, la Dorcas que resucita, es que ve las necesidades y se levanta y dice: yo no voy a vivir en este estado de frialdad y de indiferencia y de apatía. Me voy a levantar a la actividad, a tejer, a coser, a compartir. Eso es resucitar. Volver para hacer lo mismo que Dios me mandó a hacer. Aleluya. Y se incorporó. Versículo 41. Y él, dándole la mano, la levantó.
Hay que extender la mano a esa iglesia. Levántate. Tabita, dice aquí, Gacelita de Dios, levántate. Esta iglesia, esta Gacela, huye de los lazos de los cazadores. Esta Gacelita, de esas trampas que se ponen por ahí, que hay muchas trampas. Hay muchas trampas para usar la generosidad de los otros. Muchas trampas. Por esta sabe correr. Esta Gacelita sabe que le sirve al Señor, que es esclava del Señor Jesucristo. Y dice el versículo, y terminamos. El 41, y él dándole la mano la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Dice, tráigame a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los necesitados. Yo me imagino un evangelista de hoy que resucita un muerto. ¿Creen ustedes que va a buscar que a las viudas, a los huérfanos? Muchachos, se va a un estadio. Vengan a ver al hombre que resucitó el muerto. Tráigame aquí al presidente, al alcalde, al gobernador, para que vean que hay poder en este siervo de Dios. Pero Pedro le dijo, viudas, ustedes lloraban para que Dios la resucite, ustedes gemían por ella. Ahora mírenla viva. Se la presento viva. La iglesia está viva. Ha resucitado. Amén. Hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Tal es Cristo, tal es la iglesia. La iglesia tiene el Espíritu de Jesús. Tiene la generosidad. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tenemos el Espíritu de Cristo, el aliento de Jesús, la vida de Jesús. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La iglesia no puede morir mientras Cristo viva, y Él vivirá para siempre. Santiago dice a los ricos de este mundo que sean ricos en buenas obras. Y dice Santiago, tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe con tus obras. Y Santiago habla del hermano cariñoso que abraza y le dice, hermano, Dios te bendiga. Ay, hermano, es que no tengo para pagarme alquiler. Voy a orar por ti. Te voy a poner en la lista de intercesión para que el Señor te bendiga, hermano. Te deseo lo mejor. Señor, trabajo. Señor, casa. Señor, y Señor, deja de estar orando y dale. Santiago dice así, que dice además que Dios te bendiga y no suple la necesidad. No tiene necesidad de irse. Dátele vosotros de comer. Es fácil mandarlo a welfare, al gobierno, a ayuda social. No, vamos a suplir la necesidad nosotros. El Señor nos dio para dar. Somos ricos. Amén. Y la presentó viva. Ponte en pie. Yo oro por aquellos hermanos Vamos que están ahí. A Dios ahora. Que esta predicación le llegó a través de este video, a través de este medio, de la televisión o cual sea el medio que llegue este mensaje, en el nombre de Jesucristo. Que llegue a ti, mi hermano, la gracia de Dios. Que si estás muerto al amor, el Señor te resucite ahora mismo en el nombre de Jesús. Para que la gente vea la belleza de la compasión de Jesús en ti. Vean a Dios y glorifiquen su nombre. Y tu vida sea fructífera en la tierra. Y tu vida sea un canal para que los hombres bendigan a Dios. Y vean en tu generosidad la misericordia, la bondad y la benignidad de nuestro Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.